Hola amigos de Radio Santa Rosa, hoy empezamos un programa más de RSR Deportes. Hoy traemos todos los detalles hablando de la selección peruana de fútbol, tanto la selección de mayor en el ranking FIFA, vamos a hablar también de la selección sub-23 y todo lo que viene también en el fútbol internacional. La Copa Libertadores, ya se confirmaron los horarios de los partidos de los equipos peruanos en las cuales van a afrontar en este torneo continental y todo el tema del polideportivo, hablando directamente del deporte del esgrima. Y vamos a empezar hablando el programa del día de hoy de la selección peruana de fútbol, y es que la FIFA ya dio a conocer el nuevo ranking donde el primer lugar lo ocupa el cuadro de Bélgica, esta selección belga que ha logrado cosas muy importantes. Sabemos que en este año ha sido uno de los años más regulares, sobre todo en resultados de Liga de Naciones. También vamos a hablar de las clasificatorias a la Euro, que es uno de los países ya clasificados, hablando de un excelente nivel, sobre todo de la capacidad individual que tienen estos jugadores belgas. Y hablando directamente de la selección peruana de fútbol, termina el año estando en el puesto 21 con 1544 puntos, y de esta forma cierra un año irregular, siendo más exactos, ya que tanto en amistosos se ha ido mostrando cosas positivas, pero también hay muchas cosas que corregir. Ni qué decir también de la Copa América, no fue el mejor inicio, pero también el desenlace pudo haber sido mejor. Pero sabemos el nivel en el cual se enfrentó la selección peruana ante una poderosa Brasil, que bien sabíamos que a esta selección le iba a costar bastante afrontar sobre todo una Copa América con selecciones tanto con Brasil, mencionando a Venezuela, mencionando también a la selección de Bolivia, Uruguay, Chile, que han sido nuestros rivales en todo este camino de la Copa América. Y hablando de los partidos también post Copa América, hemos enfrentado a la selección de Colombia, que fue nuestro último amistoso. Después hemos ganado a la selección de Brasil, enfrentamos a la selección ecuatoriana, los dos amistosos ante la selección uruguaya, donde rescatamos un empate y una derrota en Montevideo. Tanto ha sido este año importante para Perú, pero a su vez también hay que tener en cuenta que aún hay cosas que mejorar. La selección peruana de fútbol, dirigida por Ricardo Gareca, ha sumado en un total de 9 amistosos y 6 partidos de Copa América, donde se cosechó 5 victorias, 3 empates y 6 derrotas, teniendo en cuenta 11 goles a favor y un total de 18 en contra. Esto aún deja un margen de error regular, son una diferencia de menos 7 goles que tenemos en este año. Sabemos que también el inicio de este año 2019 ha sido de forma irregular también, pese a que hemos iniciado con una victoria, empates y derrotas, pero sobre todo es que el punto aquí es que el nivel no ha sido el mismo. Sabemos enfrentar a selecciones muy poderosas aquí en Sudamérica, pero a veces nos cuesta inclusive enfrentar a selecciones que también ya van con el cambio generacional. Nosotros nos hemos quedado con el último cambio generacional del 2016 y posiblemente también tengamos en esta próxima Copa América el año 2020. También sabemos que estas eliminatorias también pueden cambiar el rumbo de lo que va a ser el sueño mundialista. Habíamos hecho un análisis inclusive con Adolfo Quinteros, que hoy no nos acompaña, hablando directamente de cómo las selecciones han ido mejorando, cambiando sus piezas, y más que cambiar sus piezas, el estilo de juego. Ya no se mantiene un solo estilo de juego, sino que hay alternativas, en este caso para poder enfrentar a los rivales, teniendo en cuenta que Uruguay ya no necesita tanto de Suárez y Cavani, lo ha demostrado en los amistosos ante la selección peruana. Tiene ahora mucho fútbol, ya no es quizás el juego tan aguerrido que hemos visto durante muchas generaciones. Ahora tiene bastante fútbol en el medio campo, sus mediocampistas que atraviesan por las mejores ligas de Europa. Podemos hablar de Matías Vecino, también podemos hablar de Rodrigo Bentancur. También otro jugador importante como es Federico Valverde, que está jugando últimamente en el Real Madrid y que es considerado como titular por Zinedine Zidane. Hemos visto un crecimiento enorme por parte de Uruguay, Chile, que también sigue con la misma línea de cambio generacional a través de Reinaldo Ruedas. Podemos hablar de bastantes selecciones. Tite, que mantiene a una selección de Brasil muy ofensiva, no pierde el toque futbolístico, defensivo y ofensivo a la vez. Ha ido mejorando bastantes piezas y bastantes partes del medio campo, en las cuales hemos visto bastantes variantes en esta selección brasileña. Y hablando de nuestra selección, hay que tener en cuenta
que Perú tampoco va a seguir dependiendo de Paolo. Farfán, que sabemos que este año ha sido de los más difíciles, medio año no ha jugado. Con el Lokomotiv se va a reincorporar recién a mitad de esta temporada 2019-2020 en Rusia con el cuadro del Lokomotiv Moscú. Hay que tener en cuenta que estos jugadores, que bien es cierto, han dejado una huella importantísima en la selección peruana, pero no vamos a contar con ellos para toda la vida. Y lamentablemente, y hay que ser directos, que no hemos encontrado quizás las variantes que se puedan utilizar en reemplazo de, porque siempre se habla al sustituto de Paolo, el sustituto de Farfán, pero hay que tener en cuenta que ellos son jugadores únicos y nosotros vamos a necesitar de jugadores que tengan mucho más peso que Paolo, que Farfán, que en algún momento se hagan un nombre. Tenemos talento, sí, tenemos a jugadores que se les puede repotenciar, pero tampoco se va a pedir quizás a un jugador del mismo nivel que Paolo, porque va a ser complicado pero no imposible. Pero va a tener que pasar bastante tiempo para encontrar también nuevas generaciones. También lo de Yotun, también podemos ver lo de Carlos Zambrano, que está para una eliminatoria más. Pedro Galés se podría continuar 2 temporadas más tranquilamente con la selección. Así que son procesos en los cuales Perú va a tener que pensar bastante, sobre todo para lo que se viene. La Copa América, las eliminatorias que vamos a empezar ante la selección de Paraguay, luego vamos a visitar a Chile, luego vamos a enfrentar a la selección de Brasil, luego también se nos vienen partidos con Argentina, partidos complicados dentro de lo que van a ser las 5 primeras fechas para poder enfrentar a estas selecciones. Así que puesto número 21 para la selección peruana. Sabemos que su mejor puesto hasta el momento ha sido en el puesto número 15 antes de comenzar inclusive la Copa Mundial de Rusia 2018. Hasta el momento es la mejor posición que ha alcanzado la selección dirigida por Ricardo Gareca. Y vamos a hablar también de la otra selección, de la Sub-23, que ya en enero va a empezar su camino hacia Tokio 2020, y justamente los dirigidos por Norberto Solano enfrentaron a la selección ecuatoriana, en las cuales cayeron por 1-0. El único gol del encuentro lo marcó Alejandro Cobesa a los 17 minutos luego de un error en salida del equipo peruano, una constante en el cuadro dirigido por el ñol Solano. Sabemos de estos errores que normalmente tiene esta Sub-23, pero también lo que deja pensar es esta realidad que tiene esta selección Sub-23. Sabemos que en los Juegos Panamericanos ha sido una de las peores selecciones, pese a que tiene jugadores que tienen bastante roce en la Liga 1, pero eso no basta, eso no alcanza. Sabemos que esta selección Sub-23, que ya está confirmada para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, bueno, para los preolímpicos para ser más exactos, van a tener que debutar ante la selección de Brasil el día domingo 19 de enero, 8:30 de la tarde en la sede de Armenia. Así que se conoce ya cómo van a distribuirse estos encuentros. La selección peruana, que va a tener un difícil debut ante una selección de Brasil, que inclusive esta Sub-23 ya se están rescatando jugadores importantes para la selección mayor. Habíamos hablado de Rodrigo, que iba a jugar justamente esta Sub-23, pero ya está siendo considerado por Tite. Vinicius Junior, que ya está encontrándose con el arco, cuota goleadora va a ir incrementando. Hay piezas importantes que también ha sacado Brasil, Perú también las tiene, pero aún falta consolidarse. Sabemos que también el trabajo ha sido muy irregular, la de la Sub-23 dirigida por Norberto Solano. Sabemos que es el asistente de Ricardo Gareca, pero es que también no va a descuidar a esta selección. Bien es cierto, se sabe de por sí que al tener a Norberto Solano como asistente técnico de Gareca, se quiere transmitir para un posible escenario cuando no se cuente con Gareca y se quiera plasmar lo mismo, se quiera seguir la misma línea, pero sabemos muy bien que los jugadores son distintos. Los jugadores tienen un estilo de juego totalmente diferente, de los cuales no se puede pedir lo mismo. Hay que también tener este chip de realizar cambios con las selecciones que vamos a enfrentar. Todos los partidos son distintos, no se puede ser predecible ante otras selecciones que ya prácticamente nos están conociendo, y es lo que se está viendo ahora en esta Sub-23, que va a necesitar bastantes variantes. Y también, si bien es cierto, se puede rescatar muchos jugadores, pero quizás no todos puedan pasar a la selección de mayores. Así que teniendo en cuenta todos estos puntos, la selección dirigida por Norberto Solano, esta Sub-23 que va a jugar los preolímpicos ya mencionados, van a tener que tener en cuenta que este camino a lo que va a ser Tokio 2020 no va a ser nada fácil,
y muy aparte de eso que solo clasifican dos selecciones, y sabemos muy bien que están entre los favoritos Brasil y Argentina, que normalmente sacan muy buenos jugadores. También la selección de Colombia se suma, Uruguay, que es una gran camada de jugadores que a los 18, 19 años ya se están yendo a las selecciones más importantes, a las ligas más importantes de Europa. Tenemos la Liga Española, la Liga Italiana, donde también se está albergando bastantes jugadores uruguayos, y sobre todo hay mucho talento, sin menospreciar el talento que tienen nuestros jugadores peruanos, porque los hay, pero aún falta la salida y el roce internacional que nos ha pasado factura en Rusia 2018 y que nos puede seguir pasando factura más adelante con las demás generaciones. Así que a tener en cuenta todos esos puntos. Sabemos que este amistoso que tuvo ante la selección de Ecuador es una prueba importante, sobre todo porque va a ser uno de los rivales directos que va a tener que enfrentar Norberto Solano en este camino para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Y vamos a dejar tema de la selección peruana, tanto la selección de mayor como la sub-23, y vamos a hablar de la Copa Libertadores. Ya lo estamos hablando con lo que va a ser el fixture de estos equipos. Sabemos muy bien que van a atravesar partidos muy complicados, pese a tener quizás por el lado de Alianza Lima quizás un grupo tan difícil como lo ha tenido en los 2 últimos años. Ahora en esta edición 2020 tiene a quizás rivales que se pueden manejar mejor los partidos, pero también dependiendo a cómo Alianza Lima también se refuerza para la próxima temporada. Teniendo en cuenta esto, también el cuadro universitario, sabemos que siempre la fase número 1 y fase número 2 siempre son muy complicados, porque también se encuentran con equipos de peso, equipos de talla que normalmente los vemos en fase de grupo de Copa Libertadores, que lamentablemente no se llegan a ese punto por diferencia de goles, por 1 punto, por 2 puntos, y teniendo en cuenta que las ligas son muy competitivas. Pero vamos a hablar ahora sí directo de lo que va a ser los horarios de los equipos peruanos que van a tener que afrontar sus partidos. Vamos a empezar con Universitario de Deportes, de la fase número 1, en las cuales va a enfrentar desde el 21 de enero y el 28 del mes ya mencionado del próximo año. El primero en condición de visita ante el cuadro de Carabobo, y va a cerrar esta llave en condición de local. En algún momento Universitario ya pasó por lo mismo, pasó por la misma fase, y pues lamentablemente no avanzó a la siguiente ronda, y por gol de visita se quedó afuera. Recordemos que ese partido también que le ha costado bastante, y pese a que Universitario se reforzó de la mejor manera, le ha costado mucho inclusive poder salir adelante. Y vamos a hablar también de la fase número 2, donde encontramos al equipo del Sporting Cristal. Atención para todos los hinchas cerveceros que desde el 6 y el 13 del mes de febrero van a esperar todavía lo que va a ocurrir en la fase número 1 con el partido, o la llave para ser más precisos, entre Progreso de Uruguay ante el cuadro del Barcelona de Guayaquil. De ahí saldría su rival a enfrentar en esta fase número 2. Primero iniciaría en condición de visita y cerraría en condición de local. Y si analizamos un poco de lo que se puede venir en esta llave, lo que más le conviene, creo, a Sporting Cristal es que pueda llegar al menos Progreso, porque vemos también al cuadro de Barcelona de Guayaquil. Es uno de los equipos que juega en condición de local y no te perdona. Hay que tener en cuenta que el cuadro de Barcelona de Guayaquil es uno de los equipos favoritos también para poder llegar a fase de grupos de esta Copa Libertadores, viendo estos escenarios para poder afrontar estos encuentros. Así que va a tener también una llave muy difícil Sporting Cristal, rival el que venga a esta fase a enfrentar al cuadro rimense, la va a tener muy difícil los dirigidos actualmente por Manuel Barreto, por lo que se habla que va a continuar el próximo año, para la próxima temporada, para todo el 2020. Y ahora sí, vamos a hablar del plato de fondo, la fase de grupos. Tenemos a 2 equipos que van a estar presentes, como va a ser Alianza Lima y también el cuadro del Deportivo Binacional. Vamos a empezar con el equipo blanquiazul, y es que vamos a hablar de su fixture. Atención, anoten los horarios los hinchas blanquiazules, y es que el 5 de marzo, 7 de la noche, Alianza Lima juega en condición de local ante el cuadro de Nacional de Uruguay. El día 12 de marzo enfrentará en condición de visita al cuadro de Racing Club de Argentina. El día 18 de marzo, 5 y 15 de la tarde,
Estudiantes de Mérida de Venezuela va a enfrentar al cuadro de Alianza Lima. El cuadro blanquiazul va en condición de visita. El día 8 de abril a las 7:30 de la noche, Alianza Lima recibe a Racing Fútbol Club. Nuevamente en condición de local el día 22 del mes de abril, 7:30 de la noche, también partido programado ante el cuadro de Estudiantes de Mérida. Y cierra en condición de visita ante el Nacional de Uruguay el 6 de mayo ante el Nacional de Uruguay en condición de visita. Estos son los horarios que va a tener Alianza Lima. Partidos muy complicados la que va a afrontar el cuadro blanquiazul, y también teniendo en cuenta que se va a quedar Pablo Bengochea, lo que también se rumorea la posible salida de Wilder Cartagena. Pedro Galese parece que ya está confirmadísimo para que Alianza Lima pueda contar con él para toda la temporada 2020. Sabemos que Tiburones Rojos de Veracruz destituido total del fútbol mexicano, y eso le permite a Pedro Galese también tomar esta decisión de quedar con Alianza Lima o irse a otro club que tenga una mejor propuesta a nivel internacional. Y cerramos con Deportivo Binacional, con el cuadro del Poderoso del Sur. Sabemos que aún se podría tener un cambio de sede, porque sabemos que el Guillermo Briceño de Juliaca es un escenario que aún no está o cumple los estándares de la Conmebol para poder estar apta y tener presencia de Copa Libertadores. Sabemos que va a tener un grupo difícil llamado el Grupo de la Muerte, porque va a iniciar Deportivo Binacional en condición de local el 5 de marzo a las 9 de la noche ante el cuadro del Sao Paulo. El día 11 de marzo a las 5:15 de la tarde va a visitar al cuadro de River Plate de Argentina. El día 17 de marzo, 7:30 de la noche, Deportivo Binacional enfrentará a LDU de Quito en condición de local. El 7 de abril, 7:30 de la noche, Binacional recibe al cuadro de River Plate. Esperemos que lo pueda recibir en Juliaca, que sería importante también para el cuadro Poderoso del Sur. El 21 de abril, 7:30 de la noche, LDU de Quito recibe al cuadro del Poderoso del Sur. Y el 5 de mayo, 7:30 de la noche, el Sao Paulo recibe al cuadro del Deportivo Binacional. Este es el horario, el fixture que va a tener en este caso el equipo del Poderoso del Sur. Así que va a tener una tarea complicada. Parece que lo de Roberto Mosquera está prácticamente ya para irse, el actual técnico del Deportivo Binacional, y tendría que verse los cambios, porque hasta el momento ya se anunció la llegada del portero Rivadeneira. También hemos estado hablando de la salida de Donald Millán para Universitario de Deportes, así que el cuadro del Poderoso del Sur va a tener que armarse y sobre todo realizar el cambio de infraestructura, algunos arreglos que necesita el estadio de Guillermo Briceño para poder recibir, en este caso, a los equipos que van a enfrentar a la Copa Libertadores de América, en la Copa Libertadores, que va a ser muy complicado. Y vamos a continuar hablando justamente de esta Copa Libertadores, y es que sabemos que va a enfrentar Universitario de Deportes a un cuadro de Carabobo, un siempre difícil rival venezolano. Pero justamente hablando de este equipo venezolano, todo indica que no tiene estadio para esta Copa Libertadores. Sabemos que desde el torneo clausura de Venezuela, del fútbol venezolano, no ha podido jugar en su estadio. Así que se tenía planeado inclusive que en el mes de septiembre del año pasado se inicien los trabajos y lo que se viene a hacer el cambio de infraestructura, pero los mismos se volvieron a postergarse, por lo que la fecha del escenario está inutilizable. Hasta la fecha de hoy está inutilizable este estadio, así que el cuadro Universitario de Deportes tendría que esperar estos cambios, o también en este caso el Carabobo tendría que cambiar de sede para poder enfrentar al cuadro crema, y todo indicaría que jugaría en el Barquísimo Campo de Lara o también ante el Guarane en la cancha del Portugués. Así que serían los estadios posibles que podría jugar el equipo venezolano en condición de local para recibir al cuadro Universitario de Deportes en el primer partido de lo que corresponde a la fase 1 de Copa Libertadores de América. Y vamos a cambiar de tema, vamos a irnos a Europa, fútbol internacional, porque el día de ayer se jugó uno de los partidos más esperados. Sabemos que por temas políticos se había postergado, y es que el día de ayer en el Camp Nou se recibió una edición más del clásico español entre el cuadro del Barcelona y el Real Madrid. Ambos equipos empataron sin goles.
y de esta forma ambos se mantienen en la punta del campeonato con 36 unidades, pero por diferencia de gol el cuadro del Fútbol Club Barcelona se mantiene como puntero de la Liga Santander en un partido muy reñido, muy peleado, con muchas situaciones de gol, pero sobre todo la defensa de ambos equipos han sabido responder, el medio campo muy trabado, ya que de esa forma Lionel Messi no ha podido realizar sus jugadas, pese a que ha tenido una opción de gol donde Sergio Ramos clarísimamente lo saca en la línea, al igual que un gol cantado del Real Madrid donde Gerard Piqué con remate de cabeza lo ha tenido que despejar y así también salvar el arco de Marc Ter Stegen. De esta forma queda así igualado ese partido, no pasó a mayores el encuentro entre Barcelona y el Real Madrid, en las cuales vamos a esperar hasta el próximo año que puedan enfrentarse nuevamente en el partido de vuelta, en lo que se jugaría en el Santiago Bernabéu. Algo en particular en este partido es que se ha tenido bastante seguridad, sabemos de las protestas que hubo en Cataluña, que ha perjudicado inclusive pasarlo hasta estas instancias del año, y todo indica que ya de esta forma también acabaría el año en la Liga Española para recién continuar con los demás encuentros que tendrían estos equipos. Y vamos a cerrar la información deportiva ahora sí, hablando de tema de polideportivos. Vamos a hablar del esgrima y todo cabe indicar que no habría legado este deporte. Sabemos que Lima 2019 ha sido la vitrina más importante, no ha sido quizás el deporte más destacado para nuestros representantes peruanos, pero sin embargo todo indica que no hay sedes para que puedan haber entrenamientos para estos atletas nacionales, ya que sabemos muy bien que esto se había tomado como un tema de alquiler. Todo cabe indicar eso, y es que estas nuevas voces aparecen para contar los problemas que existen en el uso de infraestructuras después de Lima 2019, como la Federación de Esgrima, al igual que otras federaciones, también atraviesan por lo mismo, pero vamos a hablar justamente de este deporte, ¿no? En este caso, Mariel Cifuentes, vicepresidenta de dicha institución, señala que el esgrima se quedó sin legado y sin infraestructura. Los implementos y materiales que se utilizaron en las competencias de los Juegos Panamericanos fueron de la propiedad de la federación, y pues para el caso del esgrima todo fue alquilado por Copal, y esta forma creo que indica y señala que ha habido bastantes irregularidades. Ya pasó con el tema del vóley, en el squash, porque se habían utilizado inclusive sedes de canchas de vóley para poder tener este campo, para poder recibir al deporte del squash, donde Diego Elías inclusive salió campeón panamericano. Lamentable lo que está sucediendo en el polideportivo, y también son muchos, pero muchos representantes de estas distintas federaciones que se quieren reunir con el presidente de la República, Martín Vizcarra, para lo que va a ser y brindar una mayor información sobre cómo se administrará el legado de Lima 2019. El año ya está por acabar, hasta el momento no se sabe con ciencia cierta cuál es lo que será el manejo de estas sedes. Lamentable lo que está sucediendo en nuestro país, sobre todo por lo que sucedió en los Juegos Panamericanos. Hemos visto bastantes logros importantes, no solo en los Juegos Panamericanos, sino también en los Juegos Panamericanos Lima 2019, donde también se ha rescatado bastantes medallas y buen rendimiento, y muchos de ellos van a participar en Tokio 2020. ¿Cómo pensamos en que ellos se van a preparar si no hay sedes que a ellos les permitan poder realizar toda la campaña? Y sobre todo hay muchos deportes que necesitan de estas sedes, ya que hay distintas clasificaciones, hay otros que clasifican con puntos. ¿De qué forma pueden entrenar ellos si no cuentan con el apoyo necesario? Es lamentable lo que está ocurriendo. Ahora que hemos mencionado el esgrima, son muchos deportes que van a ir saliendo a la luz, ya que no se han ido utilizando, en este caso, las sedes para poder realizar los entrenamientos respectivos. Lamentable lo que está sucediendo con el deporte en general, así que no nos podemos olvidar de estos deportes, ni mucho menos ser ingratos, ya que sabemos que han logrado cosas muy importantes en este año. Y así cerramos la información deportiva del día de hoy. Agradecer a todos ustedes que nos acompañan a través de esta plataforma de YouTube y todas las redes sociales como Radio Santa Rosa, y también nos puedes escuchar de lunes a viernes a las 10 de la noche por los 1500 AM y 105.1 FM Sur. Muchísimas gracias a todos ustedes. También agradecer en cámaras a Allenberg Pitman, y con nosotros será hasta el día de mañana.